¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora sí nos vamos a meter con todo en lo que fue esta cumbre de Panamá. Cumbre que en realidad no fue una sola, sino fueron varias. Hubo subcumbres, hubo cumbre oficial, hubo cumbre de los pueblos. En las subcumbres, que es cuando comenzó un par de días antes de la cumbre oficial, allí se reunieron la llamada sociedad civil, por otro lado las juventudes, por otro lado los empresarios, por otro lado los jueces. De las dos más destacadas, sociedad civil y juventud, obviamente hay que decir que estas fueron montadas por la OEA, con todo lo que significa esa, la ideología de la OEA, un organismo del cual tarde o temprano tendremos que ir ya por decisión de los países que integran tanto UNASUR como la CELAC. Allí se colaron algunos mercenarios, entre ellos Félix Rodríguez, el hombre que asesinó al Che Guevara, un hombre de la CIA, vinculado al narcotráfico, vinculado a cuanta barbaridad haya cometido la CIA en el continente. Allí andaba Félix Rodríguez. Pero aquí se lo pudo ver con una credencial que obviamente le dio a alguien que lo conoce y lo estimará. También andaba Guillermo Fariña, otro connotado hombre de la Fundación Cubanoamericana, del llamado Directorio Revolucionario, grupos ligados a Posada Carriles, al terrorismo anticubano y antivenezolano. Esto despertó una bronca bastante fuerte por parte de la delegación cubana y la delegación venezolana, que se retiraron de la cumbre de la sociedad civil, esa subcumbre, y denunciaron todo esto. Fue interesante ver a la delegación cubana, como hacía mucho tiempo que no la veíamos, porque claro, no la veíamos fuera de Cuba, participar con todo ese contenido ideológico, ese bagaje ideológico revolucionario, es decir, no vamos a sentarnos con los mercenarios que matan a nuestro pueblo. Sí, exactamente. Yo creo que Cuba vive un momento muy particular. Vive el momento donde, mientras por un lado los gringos, los yanquis han abierto alguna puerta, alguna, por cierto, el bloqueo sigue, etcétera, y Cuba va cambiando algunos aspectos de tipo institucional y políticas económicas y demás, tenemos por la otra parte un pueblo que se mantiene fiel a lo que han sido estas largas décadas de formación y transformaciones revolucionarias. Entonces, ¿de qué modo se va a influenciar una cosa con la otra? Es un dato histórico que habrá que ver cómo evoluciona, pero es importantísimo respecto a los próximos años. Una manifestación de lo que es el pueblo cubano, sus concepciones que tiene, alumbradas por el partido, por otra parte, ha sido justamente esta cumbre, esta subcumbre, la forma en que pelearon, la forma en que pelearon los días previos en la calle con los gusanos norteamericanos, de modo tal que allí tenemos una perspectiva de lo que va a ser los próximos años respecto de Cuba bastante clara. El otro tema que habrá que ver, vinculado a esto, es de qué forma, y hay bastantes indicios, de qué forma se va a vincular Cuba, que ya no es como uno pensaba el malo agredido solo en el continente. Ahora han aparecido otros sectores, claramente el Evo. Otros malos. Otros malos, claramente el Evo, claramente Venezuela. Y está claro que rotunda la política del imperio procurando separar a unos de otros. Lo que tenemos que procurar nosotros, hacerle sentir al pueblo cubano, hacernos sentir entre nosotros mismos, es que estas políticas que llevan décadas de construcción, habrá que no permitir que nos dividan, sino ampliarlas, amplificarlas, llevarlo a otras instituciones, llevarla a otros estados, sin aceptar que nos dividan en definitiva. Yo creo que desde ese punto de vista, lo acontecido en Panamá es muy valioso, porque yo creo que hubo la capacidad de darle una respuesta a lo que fueron las políticas de las ONG, que se manifestaron a través de este encuentro de la sociedad civil, como le llaman ellos, que más allá de los detalles es un sentimiento muy profundo en el sentido, el de ellos, en el sentido que lo que están cuestionando es la existencia de los estados.
No es casual que se llamen ONG las grandes patrocinadoras de esta política. Son organizaciones no gubernamentales, pero no gubernamentales porque no quieren saber nada y en definitiva procuran que el interés de los pueblos se imponga en los estados, sino porque niegan el Estado en esta instancia histórica. Otra instancia habrá que ver, pero en esta instancia histórica el Estado sigue siendo un baluarte frente a la penetración imperialista. Lo que ellos están procurando es el dominio del poder económico por fuera y por encima de los estados. Y la pelea de fondo es esa, y habrá que trabajar para ponerlos en evidencia. Porque yo creo que hay críticas a la actividad estatal desde dos lugares. Hay una crítica desde el campo popular, donde los estados terminan sirviendo un interés de clase, por cierto, y de las clases dominantes. Esa crítica es justa, necesaria y hay que alimentarla. Y hay otra crítica desde el lado del poder establecido, donde lo que nos plantean, no explícitamente, ese es el tema, y hay que colocar este tema entonces, tratar de velarlo, sacarle el manto con el cual lo cubren, en el cual plantean la crudeza de las políticas económicas para que se impongan por fuera de los propios estados. La cumbre fue realmente... La cumbre en sí, la cumbre oficial, fue realmente un golpe muy fuerte para la prepotencia norteamericana. O sea, si Obama pensó que con amenazar a Venezuela el resto de los países iba a esconder la cabeza debajo de la mesa, se equivocó de cabo a rabo. Y creo que la foto fundamental de la cumbre fue la contestación que cada uno de los presidentes le fue dando al señor Obama. Vamos a escuchar ahora y a ver a Raúl Castro. Continúo, aprecio como un paso positivo la reciente declaración del presidente Obama de que se decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar, les decía. Porque cuando esto se nos impuso, resulta que los terroristas es lo que poníamos los muertos. No tengo en la mente el dato exacto, solo de terrorismo dentro de Cuba. En algunos casos de diplomáticos en otras partes del mundo cubano que fueron asesinados. Me aportan el dato ahora mis compañeros. En esa etapa tuvimos 3.478 muertos y 2.099 discapacitados de por vida. Otros muchos más heridos que fueron recuperados. Los terroristas eran los que ponían los muertos. ¿De dónde venía el terror entonces? ¿Quiénes lo provocaban? Algunos de los que incluso han estado por Panamá en estos días, como el agente de la CIA Rodríguez, que fue el que asesinó al Che y se llevó sus manos cortadas para probar por sus huellas digitales, no sé en qué lugar, que se trataba del cadáver del Che, que después recuperamos por la gestión de un gobierno amigo en Bolivia. Lito Borello, ¿qué evaluación haces de lo que ha sido esta cumbre y sobre todo después de haber escuchado a Raúl? Después vamos a escuchar a Maduro y a Evo también, que fueron con todos los tapones de punta contra esta prepotencia imperial que realmente resbaló claramente en Panamá. Mira, voy a aprovechar tratando de parangonar un hecho que se dio en la cumbre. Me haces esta pregunta después de escuchar a Raúl. Quien le tocó hablar después de Raúl dijo lo mismo, dijo, qué difícil es hablar después de escuchar a Raúl. ¿No? Justo le tocó a Cristina hablar y empezó con esto. Y yo digo, acá me parece que ante todo hay que hacer un homenaje, porque los cubanos, el pueblo cubano, la revolución cubana, en esta cumbre, verlo a Raúl sentado ahí, genera que una tesis la convierten en rigor científico. Los cubanos demuestran que las utopías
solo cuestan un poco más. Verlo a Raúl ahí sentado después de estas décadas, como decía Roberto, realmente es un hecho ejemplificador, esa heroicidad de los tiempos difíciles que tantos de nosotros en momentos locales veíamos en Cuba, esa bandera y esa antorcha, realmente es admirable, ¿no? Es como un capítulo aparte. Esta séptima cumbre deberá hablar específicamente de Raúl, lo que implica Raúl sentado en esa silla. Lo otro, y en la misma línea de reflexión de lo que seguía Roberto, yo creo que esta cumbre no se puede tomar como un hecho de coyuntura o de noticias de coyuntura. Bueno, dentro de 15 días hablamos de lo que viene. Creo que marca un punto de inflexión y creo que nos interpela como movimientos populares, como movimientos revolucionarios, a una cantidad de desafíos que tenemos por delante, que tenemos formuladas las preguntas, pero no tenemos todavía del todo construidas las respuestas. Esta interacción entre los espacios estatales, los espacios institucionales y la combinación con los sujetos emergentes, con el sujeto emergente, con el sujeto constituyente, bueno, está claro que nos tiene en esto de navegar y hacer el barco al mismo tiempo. ¿Cómo vamos encontrando formas que de manera equidistante tengamos mecanismos de acción sobre espacios donde sabemos que son espacios del poder? Estas democracias que se están muriendo, estas democracias fósiles, como dijo hace muy poco tiempo atrás Lineras, ¿no? En la asunción del nuevo gobierno de Evo, nos hace no tener miradas dogmáticas, no tener pensamientos solamente principistas y entender que en esos espacios también tenemos una batalla por librar, entendiendo que claramente es nuestro pueblo y nuestro pueblo organizado el que da la palanca de fuerza, pero que en estos ámbitos en donde el poder aprendió también a mimetizarse, a camuflarse, ¿no? A disfrazarse todavía de cordero, ver el cinismo del discurso de Obama, ¿no? Nos interpela a tratar de encontrar mecanismos nuevos, no creyendo que el enemigo se hizo herbívoro, tener claro que el enemigo sigue viniendo por nosotros, que el enemigo sigue viviendo a costa de la muerte de los nuestros, a costa casi inclusive de la posibilidad de poner en riesgo al planeta, pero que nuestros pueblos y nuestras organizaciones están obligadas a inventar o errar, ¿no? A tener que buscar mecanismos nuevos que articulen la integralidad de nuestros modos de acumulación. Vamos a escuchar ahora y ver, después te voy a preguntar a vos, Roberto, a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, aparte de hablar con todos los tapones de punta y decirle a un Obama que ya se había fugado de la mesa, que protocolarmente quedó realmente muy mal el señor Obama porque no quiso escuchar las verdades que le decían a puños y se retiró, tampoco escuchó cuando habló Cristina. Nicolás Maduro había empezado su llegada, cuando llegó a Panamá, visitando el barrio de Los Chorrillos, algo que es más que simbólico. Ir a hablar junto con los familiares de los muertos allí, los miles de muertos que provocó la invasión, ir a hablar con ellos y prometerles algo que hace años que nadie les había prometido. Siempre los habían ninguneado, incluso los propios gobiernos panameños, prometerles que él iba a plantear el tema de la reparación histórica de esos que habían caído allí defendiendo a Panamá bajo las bombas norteamericanas. Escuchemos a Maduro. Nadie nos regaló lo que somos. Por eso yo dije frente a la agresión del gobierno de los Estados Unidos, presidente Obama ha cometido la agresión, y así lo digo, con todo el respeto debido y diplomático aquí. Lo tengo que decir, no me puedo callar. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática. Y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos
a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela. Así lo pide UNASUR por unanimidad. UNASUR ha aprobado un documento histórico rechazando y pidiendo su derogatoria. Así lo pide por unanimidad la CELAC. Los 33 países han colocado un concepto superior, han dicho debe revertirse el decreto. Es un decreto irracional, desproporcionado. Yo no me creo este cuento. Recuerdo al Che cuando decía, ni un tantico así, de que fue una declaración, solamente una declaración, por valiente que sea, y lo es, del presidente Obama, no es suficiente. Hay que buscar los caminos políticos, diplomáticos y jurídicos para despejar este decreto amenazante. Venezuela, nuestros hijos, nuestros nietos, no estarán tranquilos hasta que los Estados Unidos, por la vía que les toque hacerlo, además de declarar que no somos amenaza, derogue ese decreto. Este decreto es muy peligroso. Aquí lo tengo. No es solamente la sanción de 7 funcionarios, que ya sería suficiente rechazarla, porque son 7 venezolanos honorables. Los quisiera tener aquí y presentárselos a ustedes, padres y madres de familia. Todo lo que dicen sobre ellos es mentira, es falso. Y los defenderé, ¿oyeron? Los defenderé como presidente, a donde tenga que defenderlo. Este decreto se mete en la vida interna de Venezuela. No sé si ustedes han tenido tiempo, se lo estamos entregando a cada delegación para leerlo en todos los idiomas. No es historia pasada, presidente Obama, es historia presente. Yo quiero futuro también, y quiero futuro con los Estados Unidos. Nosotros no somos antiestadounidenses, no. Yo soy admirador de Jimi Hendrix, Eric Clapton. Y cuando tocaba rock, me gustaba tocar y cantar sus canciones. Sobre todo la canción famosa donde interpretó el himno de los Estados Unidos cuando la guerra de Vietnam en el Festival de Houston. ¿Les gusta, verdad? Extraordinaria, cómo hacía las bombas Jimi Hendrix. Roberto, fuerte Maduro con su intervención. ¿Cómo vistes cómo pudiera quedar después de esta intervención y después de un diálogo posterior que tuvo con Obama, un diálogo muy formal, cómo va a quedar el tema de las sanciones? Porque por un lado hay 14 millones de firmas, hay toda una presión de la movilización popular en todas partes, hay una semi-promesa de Obama de ver si se puede reparar las relaciones con Venezuela, pero las sanciones siguen. Yo creo que el imperio lo que procuró en esta cumbre fue simplemente tratar de pasarla de la mejor manera posible, que no se repitiera la vergüenza que tuvieron que soportar en el Mar del Plata hace años atrás. Creo que hay que entender también esta 7ª cumbre al calor de lo que pasó en Mar del Plata con el ALCA. Entonces, la presencia de Obama lo que procuraba era pasar, no digo desapercibida, pero pasar sin que la agresión de parte de los estados que han recuperado algún nivel de autonomía y demás fuera violenta y tuviera que soportar eso. Eso en primera instancia. Yo creo que los gestos de las 48 horas o 72 horas previas, el tema de Kerry o el vicepresidente hablando con Raúl, el tema del senador de Shannon hablando del Departamento de Estado, hablando con Maduro, fue a limar las asperezas con vistas a la cumbre. Y el tema de que no hubiera declaración final. De que no hubiera declaración final, de que no hubiera, más allá de las cosas que se le dijeran, que pasara de algún modo la presencia de Obama sin tener que pagar el costo grave que tuvieron que pagar en Mar del Plata. Creo que hay que entenderlo a esa luz las circunstancias. Yo no creo que los yanquis en esta nueva relación que van a establecer o que están estableciendo cambien su carácter, ni mucho menos. Yo creo que ellos sí van a intentar con los cubanos procurar
la invasión de otra manera, está claro, inversiones, dinero, turismo, etcétera. Eso está claro, me parece. Y separar a Cuba del resto del continente, o del resto del continente que tiene planteos de mayor independencia. Lo que dijo Evo, garrote y zanahoria. Ahora Claro. nos toca el garrote a nosotros. Por eso, exactamente. Pero no hay que hacerse ilusiones en el sentido de que pueda cambiar. Yo no creo, honestamente, de que los 13 o 14 o 20 millones de firmas o 100 millones de firmas que se le puedan llevar cambien la naturaleza del imperio. Yo creo que están ahí para cumplir sus intereses, llevarlo adelante, van a hacer la maniobra necesaria para flotar sobre la situación, está claro. Y Venezuela demostró con su presencia y el resto de los países en Panamá de que cuando el imperio se aprieta, da un paso atrás para poder reacomodar sus fuerzas. Pero no, yo no me haría ilusiones en el sentido de que esto pueda cambiar la perspectiva de la cual los Estados Unidos estén mirando a la región. Seguimos siendo para ellos, para su visión, el patio trasero. Yo creo que esto no lo van a cambiar tan fácil. Lo que sí ha cambiado es que desde nuestro punto de vista Se lo decimos. hay una toma de conciencia de que no queremos ser el patio trasero y se lo decimos. Exactamente, Exacto. sí, por cierto. Esa es la novedad que ha aparecido. Esto no es poca cosa. Vamos a ver a Evo Morales y para introducirnos de la mano de Evo en la Cumbre de los Pueblos, que es otro capítulo interesante. El patrón dominante nos ha clasificado entre buenos y malos. Palo para los malos y sanabria para los buenos. Los países malos somos los que respondemos con ideas, con dignidad. Los malos somos los que nacionalizamos nuestros recursos naturales, los servicios básicos, los que ponemos freno a la arrogancia política de embajadores de Estados Unidos convertidos en virreyes. A nosotros, los poderosos, nos dicen de todo. Yo me acuerdo perfectamente del año 2002, cuando fue por primera vez candidato a la presidencia, dijo el embajador Rocha de Estados Unidos: Evo es Bin Laden andino y mis compañeros campesinos los talibanes. Nos dicen talibanes, narcotraficantes, terroristas, subversivos, dictadores y populistas. Somos malos porque echamos del país a las agencias de cooperación que complotan, a las agencias de inteligencia que trabajan encubiertas. Somos malos porque expulsamos a embajadores como de Bolivia, separatistas, que financian la corrupción de la gente. Somos malos porque defendemos nuestra soberanía política y económica. Desde los Estados Unidos se nos mira con desprecio y se nos trata como súbditos irreductibles. ¿Qué ha hecho nuestra América Latina y el Caribe para merecer castigo imperial, la intervención armada, las conexiones territoriales o la injerencia política de los Estados Unidos contra nuestros pueblos? ¿Qué hemos hecho los latinoamericanos y caribeños para ser tratados como si fuéramos esclavos en nuestro propio territorio? No hemos hecho nada que no sea pelear por nuestra independencia. Evo, algo muy poco común en él, leyó su discurso, porque después lo comentó, no se quería olvidar de ninguna de las tropelías cometidas por Estados Unidos y entonces llevó el discurso leído. Evo brilló también junto con Maduro en la cumbre y junto con Correa en la Cumbre de los Pueblos. Un capítulo donde ahí sí se dijo todo, lo dijeron los presidentes y lo dijeron los pueblos. Los delegados, los movimientos sociales, se habló de megaminería, se habló de agronegocios, se habló de cosas que incluso implican cierta complicidad de algunos de los gobiernos progresistas también. Y esto fue muy interesante, me parece, también para recoger en el análisis de estas cumbres en Panamá. ¿Cómo lo viste vos, Lito? Mirá, ahí yo creo que esto también nos ilumina a algo que venimos debatiendo los movimientos populares de la Argentina, que es cómo llevar a la práctica el concepto de diplomacia de los pueblos. No es un concepto nuevo, es un concepto que se viene diciendo en este último tiempo de las luchas populares, pero lo cierto es como que todavía nos cuesta mucho darle un andamiaje real
a la diplomacia que no sea aquella que llevan adelante los estados. Y que no solamente son distintas. A veces los estados tienden a burocratizarse, a veces los estados tienden a derechizarse, a veces la corporación tiende a desviar el espíritu que le ha permitido a los sectores populares alcanzar instancias institucionales, de institucionalidad, y creo que la diplomacia de los pueblos, aparte de ser un complemento de la diplomacia del Estado, también cumple y debe cumplir un papel rector a lo que debe ser la verdadera diplomacia del actor concreto y constructor de la historia. Me parece que la cumbre de los pueblos habla sin prejuicios, habla sin eufemismos, habla sin hacer retórica elíptica de problemas que son concretos que hay que construir, y corre el velo de esos cuidados que todavía sigue teniendo la corporación y que pareciera siguen necesitando tener algunos estados que se jactan de progresistas, y ayuda también a desnudar temas que son los que hay que radicalizar en las transformaciones. Esto de la megaminería, esto de las intervenciones de las grandes multinacionales, son temas que los pueblos y los gobiernos que accedieron a ese lugar por las luchas populares, nos vemos obligados a radicalizar el curso de las transformaciones. Bueno, como ustedes ven, la Cumbre de los Pueblos y la cumbre oficial han dado un punto de inflexión en el continente latinoamericano. Está claro de que el imperio va a cambiar y está cambiando de tácticas. Está claro que por un lado aparece como golpeado en esta cumbre, y por el otro lado, a las 24 horas, mueve los hilos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para cortar la llegada de armas a los rebeldes yemeníes y convalidar la invasión al Yemen de la OTAN árabe. O sea, siempre está esas dos jugadas. Pero se trata, como decía Eduardo Galeano, del poder y de la lucha por el poder. ¿Cómo recordás esa frase de Galeano? Creo que sintetiza un poco lo que decía Lito recién, en el sentido, decía Galeano, que el poder se toma por la izquierda y se ejerce por la derecha, o sea, actúa y se toca por la derecha. Como el violín. Como el violín, es decir, en el sentido de que yo creo que este debate entre poder, organizaciones sociales e intereses populares es el centro de lo que tenemos que discutir con vista al futuro. Dejamos allí para seguir este debate, que evidentemente es riquísimo y que durante todo este año vamos a tratar de seguir tirando ideas, haciendo debate de ideas, como decía Fidel Castro, siempre insistiendo en la necesidad de afianzar el pensamiento crítico. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.